Hola, muy buenos días a todos los hermanos de la Primera Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó y a todos los amigos que nos acompañan. La gracia del Señor sea con vosotros. En nuestra serie de devocionales, Sean diligentes, esforzados, en la segunda carta de Pedro, el subtítulo de hoy sigue siendo Sean diligentes y lleven una vida piadosa en la parte 3. Aunque los versículos son del 11 al 14, hoy leeremos solamente el 14 que tiene que ver directamente con el devocional. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En el devocional anterior de esta serie de la carta de Pedro, iniciamos un tema importante, o sea, lo que Pedro llama de apresurando la venida de Cristo o para la venida de Cristo. Otros autores del Nuevo Testamento usaron esta misma perspectiva, o sea, una gran expectativa por la venida del Señor, y esto debe ser una motivación para vivir una vida de santidad. Este sentido de urgencia es usado en otros textos bíblicos, como en Lucas 2:16. Los pastores fueron apresuradamente hasta Belén, hacia Jesús. Jesús dijo a Zaqueo, date prisa, desciende, Lucas 19. En Hechos 20, Pablo se apresuraba para pasar el día de Pentecostés en Jerusalén. Estas expresiones son usadas con el mismo sentido por el apóstol Pedro. Vivir piadosamente genera en nosotros este anhelo de la venida del Señor, del día de Dios. En esta espera de la venida del Señor debemos tener el cuidado de no entrar en extremos. Primero, no debemos actuar como si nada de lo que hagamos importa mucho para el soberano plan de Dios y con esto esperar sin hacer nada. Por otro lado, evitar igual a los que piensan que Dios no podría hacer nada sin la participación del ser humano, pues Dios es soberano. Sus planes se cumplirán, pero en este caso, no hay ninguna excusa para la pereza de algunas personas. Por ello, en primer lugar, considerando estos versículos y la certeza de que el mundo como conocemos va a desaparecer, usaremos dos ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento para comprender mejor la relación entre el plan de Dios y el servicio humano. Primero ejemplo es: Dios libró a Israel de la esclavitud en Egipto y luego dijo a su pueblo que deseaba ponerlos en la tierra que el mismo Señor les había prometido, la tierra de Canaán. Y sin embargo, ya en la frontera de la tierra, en Cades Barnea, se rebeló el pueblo en contra del Señor y no quisieron entrar en la tierra. ¿Qué pasó? ¿Dios les obligó? Absolutamente no. En lugar de eso, les dejó vagando por el desierto durante 40 años hasta que toda la generación rebelde muriera. Dios realizó su plan en acorde a la respuesta del pueblo. Cuando Jonás predicó en Nínive, el pueblo de aquella ciudad recibió un mensaje muy claro de parte del profeta. Jonás 3, versículo 4. Decía él, aún 40 días de rebeldía y toda la ciudad pervertida será destruida. Y sin embargo, el pueblo, desde el rey hasta los más simples, manifestaron arrepentimiento. Y Dios no destruyó ni la ciudad ni la gente. Dios no cambió su principio, pero cambió la aplicación del principio. Pues cuando los hombres se arrepienten, Dios responde con bondad. Entonces, la premisa sigue: ¿cómo podemos apresurar la venida del día de Dios que está en el versículo 12? Primero, podemos orar como nos enseñó el Señor Jesús: venga tu reino, en Mateo 6:10. Y como lo vemos también en Apocalipsis 5, 8 y 8 del 3 al 4, de alguna manera las oraciones de los hijos de Dios se relacionan con el derramar de la ira de Dios sobre las naciones impías. Y si el trabajo de Dios hoy es llamar a un pueblo para su nombre, Hechos 15, versículo 14, cuanto antes este trabajo sea realizado, más antes vendrá el día de Dios, Hechos 3, del 19 al 21. En Mateo 24, 14, por otro lado, trata de la tribulación, pero mismo principio, el ministerio humano coopera con el plan soberano de Dios con el fin de que sus promesas se cumplan plenamente.
esta es la bendita esperanza para los hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga con su palabra.